Zaragoza, ya lo saben, sigue concentrando el mayor número de casos nuevos de coronavirus que se registran en nuestra comunidad autónoma. Hay preocupación y el calendario, desde luego, no ayuda. En nada es 12 de octubre. Las fiestas, o mejor dicho, las no fiestas del Pilar, inquietan a Salud Pública. Por eso, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno han decidido de manera preventiva retroceder a la ciudad a la fase 2. Se limitarán aforos y horarios, se pondrá en marcha un dispositivo de seguridad especial, se reforzarán los controles policiales. Pero todo esto no va a servir de nada si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte. Y viendo lo que nos cuentan algunos de ustedes, no es precisamente para estar tranquilos del todo. Si puedo venir a ver a la Virgen, desde luego. Vamos a vestirnos, vamos a dar una vueltecita por aquí, por donde se pueda, guardando, como siempre, la distancia. Sea que vengamos a ver a la Virgen, a lo mejor, y dar una vuelta por la plaza y tomar un vermú. Comer fuera de casa, pero en terraza. Claro, el problema es que si todos hacemos lo mismo, la Plaza del Pilar será un hervidero de gente el día 12. Hablamos de todo ello con la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría. Buenos días. Buenos días. Preocupación, sobre todo, escuchando lo que piensan hacer algunos ciudadanos. Bueno, desde luego los datos que estamos viviendo diariamente nos llevan a pensar que hay que hacer todo lo posible por evitar esas aglomeraciones y esas concentraciones sociales. Lo decían ustedes muy bien al inicio del programa, va a haber un dispositivo especial, va a haber un número muy importante de operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero desde luego a lo que tenemos que apelar es a esa responsabilidad individual de los ciudadanos, que eviten esas aglomeraciones y desde luego que no todo el mundo vaya a visitar a nuestra Virgen del Pilar el día 12, que hay más días durante el año para poder hacerlo y sobre todo evitemos lo que ya todo el mundo conocemos como algo pernicioso para la salud, que son esas concentraciones sociales. Claro, la Plaza del Pilar siempre lo ha sido, es el epicentro de las fiestas del Pilar. De momento no se va a restringir, no se va a cerrar, se va a controlar. Efectivamente. Pero ¿a partir de qué momento se va a tomar la decisión de restringirla o incluso de cerrarla? ¿Y quién debe tomar esa decisión? Mire, lógicamente fuerzas y cuerpos de seguridad saben realizar perfectamente el control de cuando una plaza, digamos, tiene un mayor número de personas del indicado. En el momento que se observase o se pudiera contemplar que hay una mayor concentración de personas, se podrían tomar decisiones, lógicamente, como hacer un cierre de la plaza para evitar esas aglomeraciones o esas concentraciones. Esa decisión vendría adoptada por esa Junta Local de Seguridad, que en definitiva somos el Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación de Gobierno. No sé si ayuda que además los escolares tengan fiesta el día 12, 13 y el 14, los escolares de la provincia de Zaragoza. Sí, bueno, es una decisión que adoptó el Departamento de Educación, como todos ustedes saben, y nosotros, desde luego, el operativo que ya teníamos formalizado para este puente del 12 de octubre, ya lo hacíamos contemplando las distintas variables y por tanto, con esa decisión es con la que vamos a trabajar. Preocupa toda la población, pero no sé si especialmente también los jóvenes. ¿Qué dispositivos se van a montar para vigilar y evitar esas concentraciones de jóvenes? Sí, efectivamente, uno de los puntos, como se llama, ¿no? Uno de los puntos calientes, lógicamente, es la Plaza del Pilar, pero no solamente. Estamos hablando también de una mayor presencia, de un mayor dispositivo en la zona de las riberas y aledaños, también, por ejemplo, en todos los 8 parques de la ciudad, o otras zonas, espacios que durante los fines de semana fuerzas y cuerpos de seguridad están comprobando que hay una mayor concentración de jóvenes. Por ejemplo, estamos hablando de la explanada o de la calle de Eduardo Ibarra, todo lo que es la zona alrededor, Ciudad Universitaria, Romareda, también va a haber una mayor presencia policial para conseguir lo que estamos hablando, evitar esas concentraciones sociales, esos agrupamientos sociales que por otro lado son los que nos están diciendo el personal sanitario, las autoridades sanitarias, que son los que están generando en mayor caso esos posteriores rebrotes que conocemos a los 10 o a los 15 días. A estos avisos que están lanzando las instituciones, todas las administraciones, no sé si ayudan mucho las palabras que escuchábamos ayer por parte del hasta ahora arzobispo de Zaragoza. Vamos a escucharle. Lo que no toleraremos es que sea discriminatorio el aforo, que toleren, por ejemplo, para actos culturales el 75 y para actos religiosos el 50. Eso sería una discriminación. El derecho de la libertad religiosa es un derecho fundamental que no se puede restringir por una orden de un gobierno regional, tiene que ser las Cortes. Lo que dice es que no van a cumplir el aforo, esa limitación de aforo en la Basílica del Pilar, porque el día 12
es una festividad que hay que celebrar. Y dice que sería un agravio comparativo para la Basílica del Pilar tener un aforo del 50% cuando para el resto de actividades culturales de la ciudad es del 75%. Mire, yo lo que tengo muy claro es que cuando las autoridades sanitarias aprueban una orden, solamente buscan un objetivo, y es proteger la salud de los ciudadanos. Una orden sanitaria no es en ningún caso una orden caprichosa o una orden arbitraria. Como digo, tiene el objetivo claro de prevenir futuros rebrotes y de proteger la salud, en este caso, de los ciudadanos, especialmente de Zaragoza. Y las órdenes sanitarias son de cumplimiento para todos los ciudadanos y, por supuesto, también para todas las instituciones. Lógicamente, cuando se hace esa comparativa con los actos culturales, yo simplemente voy a dar un detalle. Cuando tú acudes, por ejemplo, a un teatro, lo haces con cita previa, llamémoslo así, o lo que es lo mismo, con una butaca asignada. Es decir, tú vas a una fila y a una butaca con una separación ya determinada y no se establecen ningún tipo de aglomeración fuera esperando a que unos salgan para que otros entren. Con lo cual, cuando se adopta esa decisión del 50 o el 75%, digo que no es en ningún caso una decisión arbitraria, lo único que se está intentando es proteger la salud y evitar ningún tipo de aglomeración. Pero lo más importante es que esas órdenes sanitarias estamos pidiéndole a todos los ciudadanos que la cumplan por su bien y por el bien de las personas que lo rodean, y yo espero que, por supuesto, todas las administraciones lo cumplan. Es decir, que no se va a estudiar variar esa limitación de aforo para la Basílica del Pilar y que tienen que cumplirlo. La orden está toda dependiente de publicar, como saben, pero la información que nos trasladó el Departamento de Sanidad es que para actos religiosos, para cultos religiosos, y además en espacios cerrados, no olvidemos, va a ser de un 50%. ¿Y si no lo cumplen? Bueno, ya saben las vías que les corresponde, que tiene todo el mundo, ¿no? Tiene esa puerta, si a alguno le parece que es injusta alguna de esas órdenes sanitarias, pero en primer lugar lo que conocemos es que el aforo para la Basílica del Pilar en concreto para estos días será del 50%. Claro, pero me pregunto, ¿y entonces quién tiene que velar porque se cumplan? ¿Va a estar la policía, por ejemplo, vigilando en el entorno de la Basílica del Pilar? Hasta ahora, como se ha realizado en todo momento, digamos, de puertas para adentro, lo que es la Basílica lo hacían precisamente el personal, ¿no? propio de la Basílica, y de puertas hacia afuera habrá una vigilancia continua de lo que es Policía Local y Policía Nacional. En estos momentos se permitía una entrada de un 75% en esta fase de normalidad, y ahora que vamos a entrar en fase 2 a partir de la madrugada de este miércoles al jueves, ese aforo se tendrá que cumplir al 50%. ¿Va a ser así finalmente? ¿La orden se va a publicar esta noche para que mañana Zaragoza ya amanezca en fase 2? Lo digo por el retraso que está habiendo en la publicación de otras órdenes, por ejemplo, en las que afectan a la Almunia de Doña Godina o la de Huesca, que hoy tendrían que estar ya también en fase 2. Además, la Almunia confinada perimetralmente, y ha habido un retraso. No se ha publicado esa orden en el Boletín Oficial de Aragón. Y no están así. ¿Está garantizado que esta noche se publica en el BOA la orden que afecta a Zaragoza? Pues la verdad es que no me corresponde a mí la publicación de esa orden. Saben perfectamente que es una orden de ámbito autonómico, que la competencia la tiene el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad, y nosotros, por la parte que nos corresponde, que es organizar los operativos, lo tenemos ya trabajado, ¿no? y preparado para el puente del 12 de octubre en Zaragoza, como también ya ayer, por ejemplo, realizamos la primera Junta Local de Seguridad con el Ayuntamiento de la Almunia para poner a trabajar en coordinación a Guardia Civil y a la policía de ese municipio. ¿Es partidaria de endurecer todavía más las medidas? Pues mire, yo creo que la policía y la Guardia Civil, su primer trabajo, su primer cometido, es un cometido disuasorio y preventivo, que es lo que están haciendo, pero lógicamente cuando las actitudes irresponsables e insolidarias e incívicas ponen en riesgo la salud de tantas personas, yo creo que no hay que ser débil tampoco en las sanciones que esas actitudes insolidarias están generando. ¿Cuántas sanciones se han podido poner en todo este tiempo por no respetar las medidas de seguridad, por no llevar mascarilla, también a bares, por ejemplo, que no han cumplido con las normas? Pues mire, solo este mes pasado, lógicamente de septiembre, llevamos una media de unas 800 sanciones, efectivamente, sanciones de distinta tipología, personas que no portan mascarilla, locales que permiten un exceso de aforo, agrupaciones de amigos o de compañeros que son superiores a 10 personas, no respetar la distancia cuando están fumando una persona. O sea, aproximadamente estamos hablando de unas 800 sanciones. Claro, y visto lo visto, es decir, 800 sanciones en un mes, ¿qué queda por hacer? Pues seguir apelando.
a la responsabilidad en primer término. Yo creo que la situación, todo el mundo la conocemos, no estamos viviendo un momento sencillo, todavía no ha acabado esta pesadilla que empezó hace tanto tiempo, sigue muriendo desgraciadamente mucha gente, sigue habiendo un contagio muy importante de ciudadanos, sigue habiendo muchas personas hospitalizadas y por tanto creo que hay que seguir apelando día sí, día también a esa responsabilidad individual y sobre todo al cumplimiento de lo que las autoridades sanitarias nos están diciendo y que además tiene su utilidad, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Ha hablado hace un momento de la Almunia, que hubo la primera Junta de Seguridad Local para ver qué medidas se toman. Claro, allí ya han alcanzado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Se ha tardado mucho en tomar medidas en la Almunia de Doña Godina? Bueno, las medidas nosotros las adoptamos, esos controles de seguridad las adoptamos cuando a nosotros se nos da la información de cómo está la situación sanitaria. Es decir, en este caso nosotros como delegación de gobierno lo que hacemos es colaborar a petición, ¿no?, en este caso de la autoridad competente y lógicamente entiendo que cuando han visto, se ha comprobado, se ha observado que haya una importante incidencia, en este caso lógicamente son 1.000 por 100.000, se ha tomado esa decisión mucho más restrictiva de pasar a fase 2 con ese confinamiento perimetral. Claro, pero insisto, visto lo visto de cómo han ido incrementándose, por ejemplo, en Egea se tomó la decisión del confinamiento perimetral mucho antes. ¿Por qué se espera en determinados momentos a tomar ciertas decisiones de más restricciones en una localidad cuando vemos que los casos siguen aumentando? Bueno, yo por la parte que conozco del Departamento de Sanidad se hace prácticamente diariamente una valoración y evolución de cómo están los datos. No olvidemos que muchas veces los rebrotes o esa incidencia tan alta no es un día sí y otro no, sino que a veces tienes fases de semanas que están más estables y sin embargo 10 días después es cuando obtienes a lo mejor una mayor incidencia. Nosotros cuando desde la parte sanitaria nos informan que hay un municipio en el que hay una mayor incidencia o unas tasas mucho más complicadas es cuando digamos formalizamos esos confinamientos perimetrales en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. El caso, por ejemplo, que este fin de semana vamos a vivir aquí en Zaragoza no es de este tenor, es desde un punto de vista preventivo. Es decir, vamos a pasar a fase 2 flexibilizada la ciudad de Zaragoza, vamos a plantear este tipo de control y seguimiento para evitar precisamente que dentro de 10 o 15 días la tasa que tengamos de contagiados, ¿no?, aquí en Zaragoza ciudad no sea superior a la que en este momento tenemos. Habla de Zaragoza capital. ¿Han estado de acuerdo en todo momento todas las administraciones sí, en esta fase 2 preventiva? Realmente nosotros en las juntas locales de seguridad de lo que hablamos y se plantea siempre es de los dispositivos, como les digo, policiales. Y en esta segunda junta local de seguridad fue cuando ya la consejera nos adelantó. Es verdad que en mi caso, me lo había anunciado previamente en una llamada telefónica, nos anunció que iba a tomar esta decisión de una manera preventiva. Y lógicamente cuando la escuchamos en la Junta Local de Seguridad todos la compartimos porque supimos y entendimos que se adoptaba esa decisión, como digo, de una manera preventiva para evitar futuros casos o rebrotes futuros semanas posteriores. Entonces no es tan difícil que administraciones de diferentes colores políticos lleguen a un consenso. Le pregunto por lo que estamos viendo estos días atrás en la Comunidad de Madrid. Bueno, afortunadamente aquí, lógicamente, nos hemos enfrentado desde el primer momento las tres administraciones y ha habido acuerdo y buena coordinación desde el primer momento. Yo estoy convencida que desde luego los primeros que no entienden, ¿no?, esas discusiones o esas divisiones son los propios ciudadanos, porque estamos viviendo una crisis sanitaria muy complicada y lo que se nos exige y se nos pide es que no nos despistemos con batallas estériles. Yo creo que aquí solamente tiene que haber un objetivo común de todas las administraciones y es trabajar por acabar cuanto antes con esta pandemia y proteger la salud de los ciudadanos. ¿Debería haber tomado las riendas antes el Gobierno central en esta desescalada? Lo dejó a las comunidades autónomas, eran competentes, pero claro, viendo cómo ha ido pasando el verano, además en Aragón lo hemos sufrido en primera persona, y viendo ahora también, por ejemplo, lo que sucede en la Comunidad de Madrid, el Gobierno central debería haber cogido las riendas de la situación. Bueno, el Gobierno central cogió esas riendas durante los 100 días del estado de alarma, como saben, y yo les quiero recordar que los estados de alarma cada 15 días se tenían, digamos, que renovar o conseguir ese apoyo en el Congreso de los Diputados, y en las dos últimas votaciones importantes partidos
partidos políticos con importante apoyo ciudadano ya votaron en contra. El caso, por ejemplo, del partido político de Vox y el Partido Popular. A partir de ese final de estado de alarma llegó el momento de asumir, ¿no?, esa competencia que tienen las comunidades autónomas, y lo que se ha establecido desde el primer momento, cuando las comunidades autónomas son las primeras competentes para tomar este tipo de decisiones, es una coordinación continua con el Gobierno central, en este caso fundamentalmente dentro de ese Consejo Interterritorial de Salud, que, como saben, han adoptado medidas que sean de una manera homogénea para todos los territorios. Es verdad que a algún territorio en concreto lo que una medida 24 horas le parecía correcta, 24 horas más tarde dijo que no le servía, ¿no? No me corresponde a mí explicar por qué ese cambio de criterio en 24 horas. Claro, pero entre una situación y otra, es decir, entre el estado de alarma, donde el Gobierno central era el que tenía el mando único, y ahora, en esta desescalada que son las comunidades autónomas, podía haber habido un término medio, sobre todo, insisto, viendo cómo estaba yendo el verano. Bueno, el término medio yo creo que se ha dado en esa coordinación que le digo constante, de reuniones constantes, todas las semanas, para que ustedes lo sepan, hay una colaboración o reuniones internas de todos los consejeros de Sanidad con el consejero Illa, con el ministro Illa, en el que abordan la situación epidemiológica de todas las comunidades autónomas, y cuando se ha llegado el momento, cuando ha llegado el caso, incluso se ha tomado decisiones de una manera homogénea para todos los territorios, con lo cual la coordinación existente entre los territorios y el Gobierno central se ha dado desde el primer día. Sí, ahora bien, lógicamente las comunidades autónomas tienen unas competencias que además reclamaban esas competencias. Les quiero recordar también lo que se hablaba, ¿no?, en esas reuniones de conferencias de presidentes que se hacían todas las semanas, y las comunidades autónomas, como digo, también están en este momento tomando las riendas de las propias competencias que ellas tienen. Sí, pero seguro que entiende el enfado de muchos ciudadanos de ver, por ejemplo, la semana pasada el cruce de declaraciones, por muchas reuniones que hubiera, pero al final salían de la reunión y había un cruce de acusaciones entre el ministro Illa y la presidenta de la Comunidad de Madrid de quién debía tomar las decisiones, si debían ser más duras o menos duras, pero al final esas decisiones no se tomaban. Por eso le quiero recordar que la presidenta de Madrid, si a mí la memoria no me falla, es del Partido Popular, un partido que en 2 ocasiones votó en contra de ese estado de alarma, es decir, de que el Gobierno central tomara las riendas de la situación. Esto no lo podemos olvidar. Y en segundo lugar, yo simplemente les voy a decir, creo que desde el primer momento el Gobierno de España solo ha tenido un objetivo, que es cuidar la salud de los ciudadanos de Madrid. Que no nos olvidemos, por la propia idiosincrasia que tiene la Comunidad de Madrid, proteger la salud de los madrileños es proteger la salud de toda España. Y les digo, esa misma comunidad autónoma pidió en un Consejo de Salud Interterritorial que se tomasen medidas homogéneas para todas las comunidades autónomas. Se adoptó de esa manera y 24 horas más tarde dijo que esa medida no le servía. Ya le digo que a mí no me corresponde, no soy la que tiene que explicar, ¿no?, el por qué en 24 horas lo que pedías para todas las comunidades autónomas, un día después fue una decisión que no compartías. Entrevistábamos ayer a la alcaldesa de la Almunia, de Doña Godina, y nos decía que quizá el confinamiento perimetral no acabe de servir del todo, y lo que se comprueba sobre el terreno es que lo que sí sirve es el control policial. El control policial de las personas que tienen que estar en cuarentena, que la cumplan, que las personas que son positivos se queden en casa. En Huesca capital, que también tendría que volver hoy, por cierto, a la fase 2, pero finalmente nos ha publicado esa orden de la que hablábamos antes y no va a volver de momento, se aumentó la vigilancia policial precisamente para vigilar todos estos casos. ¿Se ha demostrado que eso es lo verdaderamente eficaz? Va a haber una combinación, que yo creo que es lo realmente eficaz. Lógicamente, además ayer tuvimos la oportunidad de estar con la alcaldesa en esta Junta Local de Seguridad. Va a haber un confinamiento perimetral que se traduce. Lógicamente va a haber un control en las carreteras de salida y de entrada del municipio, pero sobre todo un control urbano. ¿Qué quiero decir con esto? Es adoptar un poco las medidas que se tomaron ya aquí en Zaragoza al inicio del verano, cuando a través de esa colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Departamento de Salud y las fuerzas y cuerpos de seguridad podían cumplir de una manera más directa o comprobar de una manera más directa que los confinamientos domiciliarios de las personas que lo tenían que hacer lo estaban haciendo. Es decir, de puertas para adentro. También de puertas. Tiene que combinarse ambas variables.
explicarle a las personas que no pueden salir de su municipio más que para actividades muy concretas, y luego las personas que son positivos están realmente cumpliendo sus confinamientos domiciliarios. Eso hay que comprobarlo, y desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso también de la Almunia, lo van a hacer de una manera más directa. Hablamos muchas veces de la irresponsabilidad social, de que no se cumplen las cuarentenas, de que no se cumple el estar en casa cuando uno toca, pero hemos empezado a escuchar las voces de algunos sanitarios, y quiero que lo escuche, que ponen el foco ya no en esa irresponsabilidad individual, sino en el tipo de vivienda donde viven muchos contagiados en determinados barrios de las ciudades, como por ejemplo puede ser el Perpetuo Socorro de Huesca. Muchas viviendas son pequeñas, viven varias personas en la vivienda, y realizar un aislamiento del paciente positivo y la cuarentena a los convivientes es algo difícil. Claro, esa variable también está, que muchas veces cumplir el aislamiento dentro de una misma casa, varios miembros de la familia, es muy difícil. Lo es, y efectivamente no es tampoco lo mismo que a veces las personas, lógicamente, no cumplir el confinamiento domiciliario es un acto muy irresponsable, porque pones en riesgo no tu salud, sino la salud de las personas que tienes a tu alrededor. Pero es verdad que también hay personas que tienen mucha necesidad y necesitan trabajar todos los días. Por eso, a la hora, los ayuntamientos, en primer lugar, que son conocedores, ¿no?, que a veces se da el caso, ¿no?, de esas viviendas o infraviviendas, ¿no?, en la que viven muchas personas y que es prácticamente imposible realizar ese confinamiento. También estamos encontrando fórmulas o soluciones que, por un lado, a veces vienen de los gobiernos autonómicos o de las propias administraciones locales, que ponen a disposición, ¿no?, de los ciudadanos de su municipio, de su ciudad, espacios para que las personas puedan también pasar, digamos, su cuarentena. Aquí, como saben, en Zaragoza ciudad se adoptó esa solución con el auditorio, pero también, ya le digo, que los propios pueblos, los propios municipios se están poniendo a disposición de las administraciones locales o instalaciones para ese, digamos, ese confinamiento de ciertas personas. Vamos a hablar ahora de los rastreadores del Ejército. Son 88 los que están trabajando en el Hospital Militar, los que se encargan de hacer llamadas a los resultados negativos, digamos, a las personas que dan un resultado negativo de esas PCRs. ¿Desde cuándo están trabajando y no podían haber empezado a trabajar antes? Llevan trabajando desde el lunes los 88 militares. Lógicamente han tenido que pasar un proceso de formación, de volcado de datos y de integración con los protocolos del Departamento de Sanidad. No son los únicos rastreadores que hay trabajando en la comunidad autónoma. Ayer la consejera de Sanidad, con la que tuve la oportunidad de ir al Hospital Militar, nos explicaba que en Aragón hay más de 400, incluidos, como digo, estos 88 militares. Empezaron el lunes con esta tarea, en primer lugar, de ponerse en contacto con las personas que han dado resultados negativos, y lógicamente, según cómo vaya la evolución, ¿no?, de la situación epidemiológica en esta comunidad autónoma, se podrá ampliar el número de militares rastreadores y, por supuesto, también ampliar ese número de tareas. Antes me decían dónde está el punto intermedio. Esto también es un elemento más de coordinación y trabajo colaborativo entre el Gobierno central, concretamente en este caso del Ministerio de Defensa, con las administraciones, a la puesta a disposición, como digo, de estos rastreadores. Pero claro, me dice, llevan trabajando desde el lunes, estamos en octubre, ¿no se podría actuar con mayor celeridad? Bueno, se ha hecho lo más rápido que se ha podido, como digo, después de ese plan de formación y de esa integración de protocolos. Lo que son el trabajo de los rastreadores, llevan ya meses trabajando, rastreadores del Gobierno de Aragón, más de 300 rastreadores, a los que se han sumado estos prácticamente 100 militares en esta primera jornada, que desde luego, si la situación lo requiere, se irá ampliando el número y las tareas asignadas. ¿El Gobierno de Aragón lo está haciendo bien? ¿Está gestionando bien esta pandemia? Sí, lo está haciendo bien, y además de una manera preventiva e inmediata. Yo les quiero recordar que en verano vivimos momentos muy difíciles, se adoptaron medidas de una manera además inmediata, y que en muchos casos, no le voy a decir que gozaron de poco respaldo social, pero sí que de tergiversación en algunos medios de comunicación que nos tildaban, ¿no?, a una comunidad autónoma prácticamente en la que no se podía visitar, que eso desde luego nos generó, ¿no?, una imagen muy dañina, pero lo que sí que se demostró es que gracias a esas medidas que se adoptaron de una manera tan pronta, la curva ascendente se frenó en esos 15 días. Una pregunta muy rápida, casi de sí o no. Las 3 provincias aragonesas que se han quedado fuera del plan de extensión de banda ancha del Ministerio, ¿van a poder optar a ese plan? ¿Se van a incluir de alguna manera? Sí, en esa segunda convocatoria parcial que el Gobierno de España ya anunció en su propia nota de prensa. Pilar Alegría, delegada del Gobierno en Aragón, gracias por estar en directo con nosotros. A ustedes.